nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, y lo amplificamos debido a que hoy la familia está en gran peligro. Veamos un poco lo que debe ser una familia cristiana. Hoy me apoyo en el libro del Padre Filipón, con PH se escribe Filipón, Los sacramentos en la vida cristiana, el sacramento del matrimonio. Y hoy nos hablamos de la formación de la inteligencia y cómo la fe protege y favorece la familia. Entonces, hablemos de virtudes cristianas que debe tener un matrimonio cristiano, una familia cristiana. La razón profunda de la desaparición de la fortaleza de ánimo y de las otras virtudes cristianas que hacen a los santos debe buscarse ante todo en la creciente apostasía de las naciones. Entonces, la razón profunda de la desaparición de la fortaleza de ánimo de los cristianos es vivir en un ambiente de una sociedad apóstata que reniega, rechaza, menosprecia, lucha contra la fe cristiana. Ahí se oculta la verdadera raíz del mal. La inteligencia disque moderna, apóstata y superficial ha perdido el sentido de Dios y ha renegado de Cristo. El Evangelio ya no es la luz del mundo. Unos eslogans de unos disque pensadores que quisieron tomar el lugar del Evangelio. El Evangelio ya no es la luz del mundo. En lo que concibe la mayoría de los hombres, Dios es puesto de lado completamente. Ya no es el fin supremo de la vida, y las almas sumergidas en la materia ya no son capaces de levantarse sobre los alimentos terrenales. Miren, por ejemplo, hoy 6 de julio 2020, estoy grabando esto 6 de julio 2020, estamos todavía en la peste, en la de llamada coronavirus. Mire, hace 4 meses las iglesias están cerradas, toda la semana la gente puede moverse, o más o menos, salvo el domingo. Domingo, toque de queda total. Y bien, hay algún problema. Las iglesias tenían que ser el lugar último cerrado, claro, con las precauciones adecuadas, pero las iglesias están cerradas. Entonces, esto significa que dan más importancia al cuerpo que al alma. Y bien, nosotros le damos importancia a la vez al cuerpo y al alma. El ser humano está destinado a la eternidad. La familia de antaño, con sus creencias tradicionales verdaderas y sus prácticas de piedad, mantenía los espíritus en una atmósfera cristiana, en la cual la fe lentamente arraigaba en el alma de los niños. Ya podía llegar la hora de las pasiones, encontraba almas fuertes, apoyadas en Dios. Es verdad que nuestros padres, pecadores como nosotros, no estaban exentos de faltas, conocían nuestras caídas y extravíos, pero la fe permanecía en ellos como indiscutible principio de resurrección y de vida. Después de los momentos de locura pasajera del pecado, sabían caer de rodillas para pedir perdón al Señor, confesar sus pecados, llorar sus faltas. La ofensa inferida a éste seguía siendo a sus ojos vituperable, mientras que el niño de nuestros hogares y escuelas descristianizados, la juventud de nuestros días, y que va al lugar de pecado, de dancing, de bares, de discoteca, ya no conserva ni siquiera el sentido del mal. Entonces, en el pasado sí pecaban, pero sabían que estaba mal, y sabían que hacían mal, y sabían ponerse de rodilla. Hoy se perdió el sentido del mal, del pecado. Las almas actuales han perdido el ideal de la fe. Y tenemos que despertar la fe para favorecer la familia y protegerla. Despertar y desarrollar el sentido de la fe constituye la gran misión del hogar cristiano. Nadie se imagine que las verdades eternas de nuestro credo no ejercen influencia sobre la vida práctica. La experiencia de las almas muestra pronto que las más altas verdades religiosas pasan de la inteligencia a la vida de una persona,
para convertirse allí en las fuerzas más poderosas de su acción. Muy importante esto. Las verdades de la fe pasan de la inteligencia a la voluntad y se transforman en fuerzas poderosas de la acción. Son los dogmas que forjan a los pueblos y explican su dinamismo en medio de las naciones, como son las convicciones las que dirigen en detalle cada una de nuestras vidas. Dios es la gran idea que domina y divide el mundo. Si los santos hablasen, nos dirían, los más que deben a los primeros años de su formación familiar, los principios que labraron la grandeza de sus vidas. Quite la fe, no queda nada. Y hoy hablan mucho de neutralidad. Esa es una mentira. Uno no puede ser neutro, es imposible. Neutro ni de uno de otro. No es posible. Y bien, si no afirmamos claramente, varonilmente, como testigos de Cristo, nuestra fe, nuestro credo, y bien, vamos a seguir los que lo rechazaron, a ser parte de la banda de los apóstatas. La neutralidad es una mentira. ¿Qué declara esto? Es de máxima importancia para el pleno desarrollo del espíritu de fe en las inteligencias que la enseñanza profana ella misma se imparta en clima cristiano. Y con justo título la Iglesia, guardiana de la fe en las almas, ha reivindicado su derecho absoluto de contar con escuelas, colegios y universidades. Hace poco un sacerdote me decía, bien, que tenían profesores de filosofía ateos en un seminario, por favor. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Esto no es prudente, no es cristiano, no es humano, no es cristiano. El otro día un señor me dijo que después de años de protestante regresó católico. Y bien, su hijo, para un poco conocer la fe católica, se fue a hacer teología en una universidad católica y encontró dos colegas suyos protestantes ahí de profesores. Hay un problema, algo no funciona. La neutralidad es un mito de la enseñanza primaria que mata la fe de las almas y las vuelve contra Dios. O bien se viene a parar en esta anomalía tan característica de tantos espíritus actuales, una amplia cultura científica sin el desarrollo paralelo, sin embargo necesario, de una ciencia religiosa de igual valor. Hoy muchos católicos tienen formación universitaria en lo profano y en lo religioso son de primera comunión. Esto no funciona. Un niño de primaria no tiene el conocimiento de un ingeniero en materia científica, no es posible. Y lo mismo lo pasa. Los católicos son ignorantes de fe, por eso entran en crisis. Y por desgracia, como decía el Papa Benedicto, los catecismos, salvo buenas excepciones, de los últimos 50 años, bien, no han dado una formación cristiana completa y adecuada. El Papa Benedicto, cuando era cardenal Ratzinger, en 1985 escribió un libro que se llama Informes sobre la Fe, séptima edición de la editorial de la BAC, Biblioteca de todos los Cristianos, página 80-81, dice: puesto que la teología modernizada ya no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se halla expuesta a la desintegración, a experimentos que cambian continuamente. Algunos catecismos y muchos catequistas ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto. Y bien, en consecuencia, bien, escogen unos cuentos bíblicos y de ahí hacen su catecismo. Y bien, consecuencia de esto, no tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones, ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales y subjetivas. Ese es el problema. Un catecismo católico debe tener 4 partes: la fe, el credo, la moral, los mandamientos, sacramentos y oración. El mismo Benedicto dijo en 1983, el primer error grave fue su primer catecismo, declarándolo superado. A lo largo de esos años ha sido esta una decisión universal en la Iglesia, pero esto no quita que ha sido una decisión errónea. Y también dijo: es necesario tener presente que desde los primeros tiempos del cristianismo aparece un núcleo permanente
irrenunciable de la catequesis, es decir, de la formación de la fe. Como dije, el credo, la oración, Padre Nuestro, decálogo, mandamientos y sacramentos. Esta estructura fundamental ha sido abandonada en demasiadas catequesis actuales, con el resultado que comprobamos la disgregación del sensus fidei, disgregación del sentido de la fe en las nuevas generaciones, a menudo incapaces de una visión de conjunto de su religión. Y hoy estamos cosechando los frutos de esos catecismos, bien no completos, hasta falsos a veces. Entonces aquí dice nuestro libro que unos tienen una cultura científica de alto nivel y en lo religioso, bien, son niños. Nuestros ingenieros y nuestros sabios preséntanse como gigantes en el dominio del saber profano y como enanos en el plano religioso. Un niño del catecismo sabe más que ellos, cuando el catecismo era bueno, y ahora ni esto saben. Vienen las objeciones, un violento ataque de las pasiones, y esta fe inculta se desvanece en una inteligencia no armada para los grandes combates de la fe al servicio de Cristo. Las culturas religiosas y profanas deben crecer simultáneamente. Incumbe a los padres de familia el deber riguroso de seguir velando sobre sus hijos, hechos ya estudiantes de las grandes escuelas y universidades, a fin de que su formación religiosa permanezca a la altura de su cultura profana. No le es permitido a un cristiano el ignorar el sentido profundo de los dogmas fundamentales del cristianismo. La teología no es una ciencia reservada a los clérigos. Constituye una necesidad y un despliegue normal de la inteligencia humana que reflexiona acerca de los misterios de fe y acerca de sus repercusiones en la vida práctica. Hoy prácticamente esto está desaparecido por completo. Todo cristiano culto debería recibir una sólida formación teológica adaptada a su vocación personal y a su función social. Algunas almas están ávidas por su vida interior de escrutar el misterio de la Trinidad. Muchas deberían ser dirigidas en sus lecturas para adquirir una inteligencia más profunda del misterio de Cristo, una comprensión más sobrenatural de la misión de la Iglesia, una certidumbre más luminosa de la vida del más allá. Corresponde a los padres desarrollar en el alma de sus hijos ese gusto por la verdad religiosa, ese amor al Evangelio que deberá ser su guía hasta el anochecer de su vida. Que hermanos, hoy por desgracia hay muchos teólogos que ya no tienen fe católica. Unos no tienen fe católica, pero perdieron la fe. Entonces escriben hasta teología ficción. Y es otro drama. Una persona piensa tener un libro de teología y aprende herejía. Otro drama, realmente. Por eso hace falta apoyarnos en los viejos catecismos, los libros de los santos. Ahí tenemos la fe católica explicada. Cuando se educa a un niño, hay que pensar siempre en el hombre de mañana. En lugar de mantenerlo bajo tutela, enséñele a dirigirse a sí mismo bajo la mirada de Dios. Tocamos aquí una de las lagunas más graves de nuestra educación religiosa actual. Impónense prácticas, no se procura suficientemente arraigar convicciones y principios de acción. Hace falta enseñar prácticas, sí, claro, pero también hace falta arraigar convicciones, principios de acción. Es para asombrarse, pues, que salido de su medio familiar o de nuestros institutos de enseñanza, nuestros niños no aplican ya el Evangelio en la conducta de su vida. Se han adiestrado autómatas, no se han formado cristianos. Hace falta formar convicciones, tener a los niños esta presencia de Dios, que es el creador de todas las cosas. En la charla siguiente hablaremos de otras virtudes que deben enseñarse en la familia.